¿Te has imaginado una enorme roca de una estrella lejana cayendo en nuestro mundo? En el cielo, parece solo una estrella fugaz que se desvanece rápido. Pero cuando se encuentra, resulta ser un tesoro más antiguo que la misma Tierra. ¿Cuáles serán los secretos y misterios que esconden estos meteoritos? Descubramos los meteoritos que han caído en nuestro planeta. Antes, denle like y suscríbanse, eso nos ayuda mucho como creadores de contenido. Muchas gracias. Así que vamos a empezar. Un equipo de excavación en Argentina halló una piedra de más de 30 toneladas. Según los expertos, podría ser uno de los meteoritos más grandes encontrados en todo el mundo. Imagínate, un pedazo del espacio cayó aquí en la Tierra. Encontraron la piedra gigante. Esto está en un lugar llamado Campo del Cielo, que en español significa Campo del Cielo. Se encuentra a unos 1000 kilómetros al norte de Buenos Aires. Este lugar es conocido por el extenso campo de cráteres que quedó después de la caída de una fuerte lluvia de meteoritos. Han pasado más de 4000 años desde entonces. Con el tiempo se han removido cientos de toneladas de escombros espaciales de ahí. Y ahora se ha sumado a la lista una roca enorme llamada Gancedo. Gancedo fue desenterrado el 10 de septiembre de 2016 por un grupo de la Asociación de Astronomía de Chaco. Recibió el nombre del pueblo más cercano donde lo hallaron. Al verlo, el equipo se sorprendió porque no esperaban que pesara tanto. Según Mario Vesconi, el presidente del grupo, ya esperaban que lo que iban a desenterrar sería pesado. Al ver el peso real, se sorprendieron al superar las 30 toneladas. Antes, el meteorito El Chaco del mismo lugar era el más pesado hallado en Campo del Cielo. Se estimaba que pesaba unas 37 toneladas, pero al pesarse con equipos modernos pesó solo 28.840 kilogramos o casi 28.8 toneladas. Por eso Gancedo ya lo superó y ahora es el más pesado de la región. Si comparamos con el meteorito más grande del mundo, Gancedo solo ocupa el segundo lugar después del llamado meteorito Oba, que fue encontrado en Namibia en la década de 1920. El Oba pesa unas 66 toneladas y sigue en el mismo lugar porque su gran tamaño impide moverlo. Actualmente Gancedo es el meteorito más pesado recuperado de Campo del Cielo y uno de los 3 meteoritos más grandes del mundo. Aún así, todavía es necesario volver a hacerlo. Es necesario volver a pesarla para asegurar su tamaño y peso exacto. Mientras tanto, mientras Tony Wilding fumaba en su jardín, no esperaba que fuera a ver una de las cosas más inolvidables de su vida. De repente se quedó paralizado al ver una bola de fuego muy brillante cruzando el cielo. Al mismo tiempo, la luz dejó 2 estelas humeantes. Parecían solo líneas hechas por el viento en la noche oscura. Volaba muy bajo. Casi podía alcanzarlo con la vista, pero en un instante desapareció y la oscuridad volvió a envolver todo. Esa noche marcó el inicio de un largo y profundo viaje. Durante más de 18 meses, Tony buscó la misteriosa piedra del espacio que cayó en su localidad. Día y noche recorría su casa y granjas, cargando piedras y pidiendo ayuda a expertos repetidamente, pero al regresar, solo hallaba las mismas piedras comunes. Pero un día, mientras estaba en medio de un terreno de maíz recién arado, Tony encontró una piedra extraña enterrada bajo el lodo seco. La limpió con cuidado y poco a poco surgió su forma inusual. Bajo el lodo espeso se veía la corteza de fusión blanca y brillante, con líneas que relucían como cristales. Pronto los expertos notaron las características inusuales de esta piedra. Ellos creen que es muy probable que sea un meteorito de corteza de cometa, un tipo muy raro que no viene del cinturón de asteroides como la mayoría, sino posiblemente de un cometa en la zona más lejana del sistema solar. Su superficie está llena de pequeñas marcas, huellas de los gases que se liberaron mientras caía a través de la atmósfera de nuestro mundo. Estos detalles son los que se encuentran con mayor frecuencia. Aumentan el misterio de la piedra que halló Tony. Debido a la belleza y el valor excepcionales del meteorito, Tony recibió muchas ofertas de diferentes coleccionistas e incluso de museos. Se estima que podría alcanzar un valor de más de $100,000. Sin embargo, el dinero no fue lo primero que pensó Tony. En lugar de venderlo, decidió guardarlo en su propia casa.
Lo colocó cuidadosamente sobre su mesa lateral. Además de esto, en 1993 los científicos descubrieron que la roca llamada ALH 8401 no era una roca común y corriente. Tras un análisis minucioso, se determinó que era un fragmento proveniente directamente de Marte. Se calcula que su edad supera los 4.000 millones de años desde la formación del sistema solar. La roca fue hallada en 1984 en la Antártida, en Allan Hills. De ahí su nombre ALH. Al analizar el meteorito, los científicos encontraron extraños granos de carbonato naranja que solo se forman con agua. Esto es una pista importante de que alguna vez hubo agua líquida en Marte en tiempos antiguos. Bajo el microscopio electrónico se observaron estructuras que parecían fósiles, formas tubulares y globulares que se asemejan a microbios. Además de esto, David S. McKay, Kathy Thomas, Keperta y otros colegas de la NASA elogian las cadenas de cristales de magnetita. En la Tierra, algunas bacterias producen este tipo de magnetita. También se hallaron moléculas orgánicas como los hidrocarburos aromáticos policíclicos o PAH. Estos pueden provenir de células destruidas, pero también pueden ser resultado de procesos puramente químicos. En 1996, el descubrimiento fue noticia mundial. El presidente Bill Clinton dio una declaración diciendo que si se confirma la interpretación, cambiará nuestra perspectiva sobre la vida fuera de la Tierra. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que surgiera un intenso debate. Algunos científicos decían que lo que se encontró no era suficiente evidencia de vida. Se cree que los carbonatos, cristales de magnetita y compuestos orgánicos pueden formarse por procesos no biológicos, como presión, calor o reacciones químicas en la roca. Aunque nunca se comprobó completamente que el ALH 8401 contuviera vida fosilizada, tuvo un impacto enorme en la ciencia. La controversia y el debate marcaron el inicio de una nueva etapa en la astrobiología, el estudio sistemático de cómo buscar vida en otros planetas. Por esto se intensificaron las misiones hacia Marte, se mejoraron los instrumentos para detectar biofirmas y los científicos se volvieron más abiertos a la posibilidad de vida en otros mundos. Además, en 2010, un pequeño grupo de buscadores de gemas viajó al valle de Chongi, cerca de Mogok en Myanmar. Este lugar es conocido en todo el mundo como la fuente de piedras preciosas caras como el rubí y el zafiro. Allí encontraron un cristal de color rojizo anaranjado que parecía ordinario. A primera vista parecía solo una piedra simple, pero más tarde se demostró que en realidad sería el mineral más raro conocido en la historia de la ciencia. El Dr. Keo Tu, experto en mineralogía, notó el extraño cristal. Al verlo por primera vez pensó que solo era esclirita, un mineral común. Pero mientras lo estudiaba detenidamente, notó que no coincidía con ningún mineral conocido. Lo envió a los laboratorios para confirmar la identidad del cristal. Su sospecha era cierta. Había hecho un nuevo descubrimiento. Después de varios años de exhaustivos y cuidadosos análisis, en 2015 la Asociación Mineralógica Internacional reconoció el cristal como un mineral completamente nuevo. Se le nombró Keotuit en honor al Dr. Keo Tu, el primero en descubrirlo y prestarle atención. Ese pequeño cristal ya no es solo una piedra, sino un descubrimiento histórico en mineralogía. Solo hay un espécimen conocido de Keotuit en el mundo pesando 0.3 gramos o casi 1.3 quilates. La única muestra está exhibida en el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles. Como solo existe un espécimen, es muy raro y valioso para científicos y coleccionistas. El Keotuit es de color naranja rojizo y su composición es óxido de bismuto. Antes de hallarse en Myanmar, este compuesto solo se conocía de forma sintética, es decir, creado en laboratorio. Por eso, el hecho de que exista un mineral natural con esta composición es algo muy importante en el campo de la ciencia. El cristal es del sistema monoclínico y comparable con la clinocervantita, análogo de antimonio de la clinobisbonita. ¿Por qué es tan importante Keotuit? Es impresionante porque realmente es único. Aún no se ha descubierto ningún otro espécimen en ningún lugar. Esto es una prueba de que todavía hay misterios ocultos bajo nuestro planeta que la ciencia aún no comprende completamente.
También es sorprendente pensar que algo que antes se creía sintético o hecho por el hombre tiene un verdadero origen natural. Además, el geotweet sirve como clave para un estudio más profundo de la formación de minerales en la Tierra. Esto demuestra que la naturaleza puede crear compuestos antes impensados. De esta manera, este pequeño cristal no es solo una colección para los museos, sino también un valioso tesoro para los científicos que desean ampliar nuestro conocimiento sobre el mundo y los procesos de la naturaleza. Así también, en la parte norte de Argentina, entre las provincias de Chaco y Santiago del Estero, se encuentra el Campo del Cielo, una vasta zona que alguna vez fue impactada por una lluvia de meteoritos gigantes. Esto ocurrió hace más de 4.000 a 5.000 años. Durante la época del Holoceno, un gran asteroide con un diámetro de más de 4 metros entró en la atmósfera de la Tierra y explotó, desintegrándose en el cielo y cayendo como miles de fragmentos de meteorito de hierro. Esta caída resultó en un extenso campo de unos 3 kilómetros de ancho y 18.5 kilómetros de largo. La dispersión de los fragmentos pequeños fue mayor, alcanzando hasta 60 kilómetros del centro. Aquí se identificaron al menos 26 cráteres, el mayor con 115 metros de ancho. Desde entonces, se han recuperado más de 100 toneladas de fragmentos de meteorito del Campo del Cielo. Dos de las piezas más famosas y grandes le han dado una historia única a este lugar. La principal es el Chaco. Se halló con un detector de metales en 1969 y se extrajo en 1980. Inicialmente se calculó que pesaba casi 37 toneladas. En 2016 el meteorito fue repesado y se determinó que su masa real es de 28.840 kilogramos o 28.8 toneladas. La segunda es Gancedo. También en 2016 se descubrió un fragmento más pesado llamado Gancedo, nombrado así por el pueblo cercano. Al principio se estimó su peso. Debido a esto, fue reconocido como el meteorito más grande recuperado en el continente americano y el tercero más pesado en todo el mundo. En una nueva revisión se confirmó que en realidad es más pesado que el Chaco, por lo que ahora se considera el meteorito más grande de todo Campo del Cielo. En una revisión reciente se confirmó que es más pesado que el Chaco, por lo que ahora es el meteorito más grande de Groenlandia, con casi 30.9 de masa. Así, Gancedo es segundo y el Chaco tercero entre los mayores fragmentos de meteorito recuperados en la Tierra. Los meteoritos de Campo del Cielo son cuarzo, octaedrite y AB. Su composición habitual es de 92-93% de hierro, casi 6.7% de níquel y contiene cobalto y fósforo. Además de esto, también contienen elementos traza como galio, germanio e iridio. Un análisis típico mostró un promedio de 92.6% hierro, 6.67% níquel, 0.43% cobalto y 0.25% fósforo. Además, contiene 87 partes por millón de galio, 407 partes por millón de germanio y 3.6 partes por millón de iridios. Este detalle es como una huella digital del origen de estos meteoritos, provenientes del núcleo de un asteroide formado antes que los planetas del sistema solar. Mientras tanto, el meteorito Jova es reconocido como el meteorito más grande y más intacto que se ha encontrado en la Tierra. Es un enorme bloque de hierro que aún permanece en el lugar original donde cayó hace miles de años. A diferencia de otros meteoritos que normalmente dejan un cráter, el Jova es especial porque permaneció intacto y casi no se movió desde que cayó. Descubierto en 1920 por Jacobus Hermanus Britz, agricultor en Jova West cerca de Grootfontein, Namibia. Mientras araba, su herramienta golpeó un objeto duro y fue entonces cuando descubrió el enorme pedazo de hierro. Cuando fue examinado, se confirmó que era un meteorito con un tamaño y composición extraordinarios. Se estima que pesa más de 6 toneladas, razón por la cual sigue siendo la pieza natural de hierro más pesada que se encuentra en la superficie de la Tierra. Tiene unas dimensiones aproximadas de 2.7 metros de ancho y largo y casi 0.9 metros de grosor. Debido a su forma inusualmente plana,
Su caída desde el espacio fue lenta y no causó un cráter cuando impactó con la Tierra. Por otro lado, en cuanto a su composición, el Joba está formado por aproximadamente 84% de hierro y 16% de níquel, junto con una pequeña cantidad de cobalto. Forma parte de lo que se llama el grupo ataxita, un tipo de meteorito de hierro con un alto contenido de níquel. Por esta razón, se considera un ejemplo extraordinario de recurso natural proveniente del espacio. El 15 de marzo de 1955, el gobierno de Namibia declaró Oba monumento nacional. En 1987, el dueño del terreno donó el meteorito y sus alrededores al Estado. Desde entonces, se construyó un centro de visitantes y un anfiteatro para hacerlo más accesible al público. Antes de ser protegido, muchas personas intentaron dañarlo o quitarle partes como recuerdo. Algunas partes de este se perdieron y vendieron ilegalmente. Hoy el meteorito de Joba es un famoso destino turístico. Miles de personas lo visitan cada año para ver este gigantesco pedazo del espacio. El meteorito de Gibeon es una de las reliquias cósmicas más famosas halladas en la Tierra. Se halló en el desierto de Namibia en la prehistoria. El meteorito fue identificado primero por los Nama, quienes usaron fragmentos como armas y herramientas. En 1836, el capitán J.E. Alexander recogió fragmentos en el río Fish y los envió a John Herschel en Londres. Ahí se comprobó que venía del espacio. Desde 1911 hasta 1913 se recolectaron 33 fragmentos cerca del pueblo de Gibeon y se llevaron a Windhoek. En ese tiempo la colección fue reconocida formalmente y clasificada como un tesoro nacional. El meteorito de Gibeon destaca por su amplia zona de dispersión, Stromfeld, una elipse de unos 390 kilómetros de largo y 120 kilómetros de ancho, la segunda más grande. La Stromfeld más grande es conocida en todo el mundo. Según los estudios, el meteorito cayó hace unos 30.000 años, pero su origen espacial es aún más antiguo. Esta roca tiene unos 4.000 millones de años y se formó en la etapa primitiva del sistema solar. Además, el meteorito Gibeon pertenece a los meteoritos de hierro, una fina octaedrita del grupo químico EVA. Contiene casi 92% de hierro, 7.7% de níquel medio por ciento de cobalto y pequeñas trazas de fósforo, iridio, galio y germanio. Al cortar y aplicar grabado ácido surge el patrón Widman-Stetten, un diseño cristalino formado por el lento enfriamiento en el espacio. Ningún proceso en la Tierra puede crear ese tipo de patrón. Por eso, cada fragmento de Gibeon se considera único, y el 15 de febrero de 1950 la colección del meteorito de Gibeon, ubicada en el Post Street Mall en Windhoek, fue declarada Monumento Nacional. Desde entonces, todos los meteoritos hallados en Namibia son monumentos nacionales protegidos, pero en 2004 Namibia aprobó una ley que prohíbe la exportación y el traslado de meteoritos. Hasta las investigaciones científicas requieren permiso oficial. Esto es para mantener la seguridad de las piezas únicas y protegerlas contra la venta ilegal. Por su belleza y durabilidad, fragmentos del meteorito Gibeon se usan para joyas como anillos y colgantes. Se valora no solo por su diseño único, sino también por su durabilidad. Antes de la ley de 2004, algunas piezas se llevaron a otros países. Un fragmento de 240 kilogramos fue pintado en los Países Bajos y vendido a alto precio. Además, la tanzanita es una de las piedras preciosas más hermosas descubiertas en la época moderna. Este cristal fue descubierto en 1967 en las colinas de Mererani, cerca de Arusha, Tanzania. Una tribu masái fue la primera en encontrarlo mientras pastoreaban y de inmediato lo reportaron a Manuel de Sousa, un buscador de oro. De Sousa fue quien registró la primera concesión minera ante el gobierno de Tanzania. No pasó mucho tiempo antes de que esto se presentara al mundo y la empresa Tiffany & Company le dio el nombre de tanzanita en honor al país donde se encontró. La tanzanita es una variedad de zoisita azul violeta, cuyo color se debe a trazas de vanadio. Una de sus características más conocidas es el tricroísmo, que permite ver distintos colores según el ángulo y la luz. Puede mostrar colores azul, violeta o burdeos.
Por eso, cada tanzanita es única y más atractiva para coleccionistas y joyeros. Sin embargo, en su estado natural, la tanzanita no muestra de inmediato su impresionante color. Suele ser marrón rojizo y requiere tratamiento térmico para mostrar su color azul-violeta. Este proceso ocurre a 400 y 500 grados Celsius durante unos 30 minutos. Esto se considera una práctica estándar en la industria de las piedras preciosas y se acepta como un método seguro para realzar la belleza natural del mineral. La tanzanita es muy valiosa por su extrema rareza. Está solo en una pequeña zona de las colinas de Mererani, lo que la hace más rara que el diamante. Se estima que es 1000 veces más rara que el diamante y por su escasez tiene gran demanda en el mercado de gemas. Geólogos estiman que los depósitos de tanzanita podrían agotarse en 10 a 20 años. Por eso se le llama la gema de una generación, porque tal vez solo se pueda ver en una sola generación. La tanzanita, además de ser rara, ahora es una piedra de nacimiento oficial. En 1968, la Asociación Americana de Comercio de Gemas la añadió como reemplazo o complemento a la piedra de nacimiento de diciembre. Por eso se volvió aún más popular no solo en África, sino también en todo el mundo. Finalmente, la mañana del 12 de febrero de 1947, sorprendió a muchos en las montañas Sikote-Alin, en Rusia. A las 10:30 apareció de repente una brillante bola de fuego en el cielo. Su luz era casi más brillante que el sol y visible a más de 300 kilómetros. Con el intenso resplandor, una fuerte explosión sacudió la Tierra, recordando que no era un suceso ordinario. Este meteorito provino del cinturón de asteroides y entró a la atmósfera terrestre a 14 kilómetros por segundo. Por el intenso calor y la presión, explotó parcialmente mientras estaba a gran altitud y comenzó a desintegrarse. Se calcula que más de 23 toneladas de material llegaron a la Tierra. Muchos fragmentos se dispersaron y algunos se hundieron hasta 20 pies bajo tierra o incluso se quedaron pegados a los árboles. Esto formó cráteres en el bosque. El mayor mide 26 metros de ancho y 6 de profundidad. El meteorito Sikote-Alin es de hierro, grupo DuCab, con estructura de octaedrita gruesa. Está compuesta por casi 93% hierro, 6% níquel y contiene cobalto, fósforo, azufre, germanio e iridio. ¡Boom!